o la dictadura. Y también tenemos algunos adversarios de la 4T ya diciendo que mejor no se acepten los resultados electorales ante una realidad que se ve muy clara y que seguramente va a derivar en un triunfo muy claro de una candidatura presidencial el próximo domingo. El presidente López Obrador también habló de los medios de comunicación, de cómo en el pasado se confabulaban con el poder político y económico para cerrarle el paso a él como representante de la izquierda progresista. Por ahí le plantearon situaciones precarias en materia periodística, lo que están viviendo compañeros, colegas en Latinus, también en proceso, despidos, recontrataciones, siempre y cuando ahora sí que nos firmes un nuevo contrato, como le hacen, ¿no? A través del outsourcing nos firmas un nuevo contrato, no te vamos a respetar la antigüedad. Y dice que en el caso de Latinus, si los trabajadores denuncian, se les puede ayudar a través de la Secretaría del Trabajo, pero no a Carlos Loret de Mola, quien sostiene el presidente ya recibió suficiente apapacho por parte del régimen neoliberal y sigue cobrando una millonada. El presidente habla también de temas internacionales, la relación con los Estados Unidos, la importancia de que se hubiera firmado el TEMEC. Hoy tenemos crecimiento económico. Incluso hoy el Financiero refleja una realidad muy importante. Somos de los países con menos desempleo en todo el mundo. Vamos a ver de una vez para que vean que nosotros hablamos con conocimiento de causa. El Financiero plantea estos datos del INEGI. Desocupación toca mínimo histórico en el primer trimestre. En este primer trimestre del año, la desocupación en México mantuvo su trayectoria a la baja y alcanzó niveles mínimos históricos. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, los datos revelan que la tasa se ubicó en 2.5%, por debajo del 2.7% del trimestre previo, el nivel más bajo desde 2005. Esta disminución respondió en parte a que la población desocupada bajó en 96.806 personas en el primer trimestre. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que estamos muy cercanos al pleno empleo, a diferencia de otros países como no se diga Sudamérica, no se diga Centroamérica, y estamos mejor incluso que Estados Unidos. Tenemos mucha oferta de empleo, ver para creer, porque decían los adversarios de López Obrador que era un peligro para México y sobre todo para la economía, que iba a espantar a los inversionistas, que íbamos a tener inflación y que no habría empleo. Bueno, hay mucho empleo en este país gracias a las decisiones que se han llevado a cabo de forma acertada. Nuestro querido Miguel Arzate, ya estás por ahí, te vemos y escuchamos con mucho gusto para que nos des algunos otros detalles de la mañanera. Buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Efectivamente, mucha información el día de hoy y vale la pena mencionar, Jorge Armando, que antes de ingresar a Palacio Nacional, nuevamente el tema que está en la mayoría de las agendas de los compañeros reporteros que cubren la conferencia matutina, está el tema electoral. Particularmente el día de hoy que tocaba el informe de seguridad, se iban a lanzar preguntas acerca de qué están haciendo las Fuerzas Armadas para proteger a los candidatos y también las cifras de homicidios en contra de candidatos que se han registrado en el actual proceso electoral. No hubo necesidad de lanzar muchas de esas preguntas porque se respondieron con la exposición que hizo la Secretaría de Marina y en su momento la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Vamos por partes. Jorge Armando, la conferencia matutina inició con una reflexión del presidente López Obrador que destacó que él considera que el proceso electoral de este año será el más limpio en la historia de nuestro país y se dará un ejemplo de democracia. Jorge Armando, cuando llegó el momento de la exposición del reporte de seguridad, después de que se dio el informe Cero Impunidad, donde se muestran las detenciones, las vinculaciones a proceso, las sentencias relevantes, además de exponer a los jueces que favorecen con sus decisiones a presuntos delincuentes, llegó la exposición del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien dio cuenta de cómo las Fuerzas Armadas están participando para brindar seguridad en todo lo que respecta al proceso electoral.
Están participando cerca de 9,000 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional para brindar seguridad. Particularmente, Jorge Armando, poco más de 6,000 elementos están participando en dar seguridad a las instalaciones y también eh, en el llevar la papelería para el proceso, la jornada electoral del próximo domingo. Más de 3,000 elementos están participando en dar seguridad a los candidatos. Más de 3,000 elementos en más de 500 servicios, es decir, más de 500 servicios, más de 500 candidatos y candidatas, además del personal del INE. Jorge Armando, más temas del proceso electoral, porque en algún momento el compañero de la jornada lanza una pregunta al aire que el presidente toma sobre una declaración de un consejero electoral quien dice que hay en riesgo la instalación de casillas en el estado de Chiapas. El presidente rechaza que pueda haber el riesgo, particularmente en Chiapas. El presidente recuerda que ya se expuso cómo se está brindando en seguridad en todos los estados del país. Y también una compañera reportera le pregunta al presidente sobre los homicidios que se han registrado en el actual proceso electoral. Rosa Isela Rodríguez puntualiza que a la fecha, con datos oficiales, se ha registrado la lamentable cifra de 8 asesinatos de candidatas y candidatos que ya estaban registrados ante sus partidos o ante el INE. Y pues bueno, vale la pena mencionar esto porque en varios medios se habla de que son decenas de candidatos los que han sido asesinados. Las cifras oficiales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son 8 lamentables homicidios. Jorge Armando, breve resumen de algunos temas más importantes, porque también, como lo adelantas, se habló de la relación México-Estados Unidos. El presidente hace una reflexión acerca de cómo se cometían fraudes en el pasado y habla acerca de cómo Ciro Gómez Leiva, en su momento, en su espacio informativo, presentaba una encuesta cuchareada, entre otros temas que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué te parece? En el caso de Ciro Gómez Leiva, aseguró que es copartícipe de fraudes electorales, de lo que pasó en 2006 y 2012, y también indicó que está molesto Ciro Gómez Leiva porque hace algunas semanas dio a conocer López Obrador que tanto Ciro Gómez Leiva como otro comunicador tenían adeudos con el SAT y los convocaron a inicios de ese sexenio a ponerse al día, ¿no? Así es, una cosa que ya ha reiterado el presidente, además que el día de hoy el presidente López Obrador recuerda que las diferencias que tiene con el comunicador Ciro Gómez Leiva vienen desde el proceso de desafuero en 2006, que ya son de antaño, no son cercanas, y sí, recuerda que le molestó que el presidente dijera que él, como otro comunicador, tenían ahí un adeudo con el SAT, pero que ya se pusieron al corriente, ¿eh? Eso sí, se habló con ellos, a puntualizar el presidente, y se pusieron al corriente. Venga, estimado, ¿y de qué vas a preguntar, por cierto? Vamos a preguntar a las personas si coinciden con el presidente, si consideran que habrá jornadas limpias el próximo domingo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras jornadas electorales. Ya veremos qué es lo que responden y nos conectamos más adelante con las respuestas, ¿te parece? Con mucho gusto, estimado, nos vemos. Nos conectamos adelante.